Ahí está, sí, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. Como dijo Amílcar, trabajo en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Producciones Sostenibles, y anteriormente estaba en el área de internacionales, y o sea, estaba trabajando en temas más políticos. Duré ahí un año y medio, y tuve una reunión en la cual, en Perú, en la cual había referentes de ministerios de otros países, y empezaron a hablar de la importancia que tenía que los ministerios de Agricultura realicen internamente los inventarios que se deben presentar a la Convención cada 2 años. Porque hasta el momento, ahora vamos a ver en la presentación, el Ministerio tenía muy poca participación en los inventarios. Bueno, entonces después de esa reunión me cambié a un área más técnica, donde bueno, en su momento estaba un director que se llamaba Nicolás Lucas y que permitió desarrollar este trabajo. Obviamente articulando con Ministerio de Ambiente, que son los puntos focales ante la Convención, y con todas las áreas productivas. Trabajamos, por ejemplo, con Amílcar en la parte de ganadería bovina de carne, que es una de las principales fuentes de emisión. Así que bueno, voy a ir mostrando la presentación, y también tengo algunas cuestiones fuera de la presentación, pero por favor, si surge alguna duda, me van preguntando. Bueno, en la presentación vamos a ver, chico un poquito esto. Vamos a ver criterios básicos para la elaboración de inventarios. Hay criterios generales que todos tienen que cumplir. Arreglos institucionales en Argentina. O sea, esto de que ahora, por ejemplo, el ministerio se involucra y antes no, capaz que en otro país no participa el ministerio, capaz que lo hace el INTA o un consultor externo. Entonces vamos a ver internamente cómo lo hacemos acá, y no hay un único formato que es válido para todos los países. En función de la estructura nacional es que uno puede armar los arreglos institucionales que crea conveniente para poder cumplir los reportes. Vamos a ver fuentes de emisión y absorción. Un poco que Amílcar ya les estuvo comentando algo de eso, por lo menos de la parte de ganadería. BUR significa Bienal Update Report, que en español son reportes bienales de actualización, porque cada 2 años el país tiene que presentar un reporte con actualizaciones con información de los últimos años de las emisiones. En el BUR 3 se presentó información hasta el 2016. Se presenta un valor año por año. Y el primer año que se presenta es 1990. Entonces tenemos toda una serie temporal de cómo va evolucionando las emisiones de Argentina desde el 1990 hasta el 2016. Y actualmente estamos trabajando en el BUR 4, que también lo tienen proceso de elaboración, es el siguiente ítem, que actualizará los datos hasta el 2018. Por requisito tenemos que presentar información cada 2 años, y la información tiene que, el último año del cual se reporta, que ahora va a ser 2018, tiene que ser como mucho 4 años para atrás. Eso es lo que se pide desde la Convención. Después obviamente hay países que, en especial los más en vías de desarrollo, que tienen retrasos con estos plazos y a veces no se llegan a cumplir. También hay mucho financiamiento y apoyo por parte de la Convención para poder trabajar en mejoras continuas para poder cumplir con estos requisitos. Y bueno, y después vamos también a charlar, no es que está tan separada la presentación en estas etapas, porque por ahí se mezclan por momentos, pero de áreas y criterios que tenemos en consideración para ir mejorando continuamente en el mercado.
Entonces, ¿por qué hacemos inventarios? Bueno, sé que Amílcar les dio una introducción, pero más en detalle, los inventarios, bueno, son inventarios de gases de efecto invernadero, se tienen en consideración todos los gases de efecto invernadero, menos los que están ya incluidos en el Protocolo de Montreal. Porque la Convención de Cambio Climático es posterior y los que son gases que afectan a la capa de ozono ya son considerados por el Protocolo de Montreal. Entonces acá únicamente vamos a inventariar gases que quedan exentos ahí. Y principalmente a los que nos importan a nosotros en el sector agropecuario son el metano, el nitroso y el dióxido de carbono. Hay hay muchísimos gases más, pero que principalmente son importantes en lo que es energía y procesos industriales. Y se tienen en cuenta tanto emisiones como capturas. Emisiones y capturas se tienen en cuenta. El único sector que tiene capturas, o sea, el inventario se divide en 4 sectores. Que son energía, procesos industriales, residuos y uno que se llama AFOLU. El único sector que tiene capturas es AFOLU, todos los otros no tienen captura. AFOLU son siglas en inglés, en español sería uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Dentro de AFOLU se divide en 2, agricultura y uso de la tierra con silvicultura. Trabajo, por el hecho de estar en el Ministerio de Agricultura. Pero, por ejemplo, todo lo que es bosque nativo, y que representa bastante de emisiones por el tema de la deforestación, y también tiene bastante absorción por las capturas, pero en balance neto son emisiones, eso lo trabaja el Ministerio de Ambiente directamente desde la Dirección de Bosques. Entonces, ¿por qué hacemos inventarios? Primero, porque tenemos una obligación al haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La convención que se crea en el 92 y entra en vigencia en el 94, dentro de uno de sus artículos, pide a los países que presenten de forma periódica inventarios de gases de efecto invernadero con cuáles son los niveles de gases que están emitiendo. Después vamos a ver cuáles son los instrumentos de la convención, porque ya habrán escuchado nombrar que estuvo el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, y qué cambios implica cada uno de ellos. Después, para monitorear la NDC, hacemos inventarios. ¿Por qué? La NDC es la contribución que hace el país con respecto al Acuerdo de París. El Acuerdo de París se firma en 2015, Argentina la ratifica rápidamente, y cada país tiene que identificar con cuánto se compromete con respecto a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso lo presenta en un documento que se llama Contribución Nacionalmente Determinada. Cada país autodetermina su compromiso, no es que un país externo o la convención le dice cuánto es que tiene que reducir sus emisiones. Entonces, enseguida les voy a mostrar la NDC de Argentina, que está subida a la página, y también dónde se encuentra, si en caso que requieran acceder al documento puedan ubicarse. Entonces, hay distintos tipos de metas que han presentado los países. No hay un formato estándar por el momento.
Lo que decidió Argentina es que la NDC de Argentina es una meta absoluta, estas son al año 2030, entonces es decir, al año 2030 no voy a pasar tanto nivel de emisiones. Y eso lo voy a contabilizar en función de mi inventario nacional de gases de efecto invernadero. Entonces, si el inventario a ese año va a tener que ser menor de lo que se definió en la meta de la NDC. NDC son siglas en inglés, comúnmente utilizadas, que es National Determined Contribution. El cambio climático tiene un montón de siglas, voy a tratar de explicar cada una de ellas si es que surgen, porque yo ya la tengo tan incorporada que a veces hablo automáticamente con siglas. Si se me llega a pasar alguna, por favor pregunten. Después, esto de entender los drivers y tendencias de emisiones para una mejor política. Este es un elemento fundamental por los cuales me parece muy importante que el Ministerio se haya involucrado en el cálculo de los inventarios. ¿Por qué? Porque bueno, también ahora hay una ley de presupuestos mínimos de cambio climático, donde se conformó un gabinete nacional para abordar el cambio climático, tanto desde la adaptación y desde la mitigación. Bueno, mi especialidad es la mitigación y los inventarios, pero hay todo un área súper importante que es la adaptación. Entonces, dentro del gabinete el Ministerio forma parte y tiene un rol fundamental en armar un programa de respuesta al cambio climático. Y cada área del Ministerio va a plasmar cuáles son sus medidas de mitigación. Si nosotros no hacemos inventarios, no entendemos cuáles son los drivers de las emisiones, drivers y tendencias. Yo recién me sumé a la charla cuando Amílcar, por ejemplo, estaba hablando de la importancia de la dieta en el ganado bovino y cómo afecta a las emisiones. Bueno, entonces el hecho de habernos involucrado en los inventarios es que nos permitió por lo menos, por ejemplo, conocer ese driver y que entonces tenemos que tener políticas públicas para mejorar la digestibilidad de la dieta de los animales. Y así en todas las categorías que tenemos de emisión y captura de gases de efecto invernadero. Entonces, sin tener noción de cómo afecta las prácticas y las emisiones, sería muy difícil trabajar posteriormente en medidas de mitigación, y bueno, siempre estaríamos dependiendo de consultores externos o del Ministerio de Ambiente para hacer cálculos a ver si efectivamente una posible política de interés del Ministerio estaría vinculado con una medida de mitigación. Bueno, el siguiente ítem está muy relacionado. Como yo decía, primero entender los drivers para generar política, y una vez que armamos la medida de mitigación, tenemos que monitorearlas. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio dice voy a aumentar la superficie de gramíneas sobre leguminosa, y porque eso va a cambiar la captura de carbono, entiendo que acá hay referentes en suelos que seguramente entienden de eso más que yo. Entonces tengo que ir monitoreando cómo es el cambio de la gramínea leguminosa y eso cómo impacta en carbono en el suelo para hacer seguimiento a mi medida de mitigación individual. Aunque después lo que se reporta ante la convención en el marco del Acuerdo de París es la meta global que les mencioné recién en la NDC. Bueno, y otra cuestión que también pide en el Acuerdo de París son hacer proyecciones. LTS también es una sigla en inglés, es Long Term Strategy, es estrategia a largo plazo, que bueno, la contribución nacionalmente determinada era al 2030, y las proyecciones al 2050 son al 2050.
las proyecciones ya no son un número neto, absoluto, único, sino que ya pueden llegar a ser escenarios, tendencias, porque imagínense lo difícil que es proyectar al 2030, más difícil al 2050, y hasta que a veces hablamos con Amílcar y otros técnicos del ministerio, es difícil proyectar lo que pasa el año que viene, si no sabemos si nos abren, nos cierran las exportaciones, suben los impuestos a las exportaciones, etc. Entonces, las proyecciones son difíciles. Bueno, estos son los principales elementos por los cuales hacemos inventario. Si tienen alguna duda, recuerden, por favor, pregúntenme, y Amílcar, cualquier cosa que vos quieras contar, anda interrumpiéndome también. Bueno, estas son las serie histórica de cómo fueron los eventos, hitos importantes y presentaciones de documentos de Argentina ante la Convención. Como les dije, bueno, en el 92 se crea la Convención, pero se ratifica en 1994. Y tenemos la ley de ratificación de Argentina. En la primera fila tenemos el marco legal nacional. Acá, bueno, está faltando el protocolo de Kioto. Falta porque no toma tal relevancia para Argentina el protocolo de Kioto. Kioto entra en vigencia 2007, si no me equivoco, no, 2004. Se escribe en el 97, pero entra en vigencia unos años después. Y lo importante del protocolo de Kioto es que dividía los compromisos de mitigación solamente para los países desarrollados. La Convención ya tiene un anexo en el 92 en identificar cuáles son los países desarrollados de ese momento, que son los que es una lista que es asociada a los que estaban vinculados a la OCDE. Y en ese momento los países desarrollados eran los principales emisores de gases de efecto invernadero. Entonces se consideraba de que si se reducían las emisiones en dichos países, que incluye Estados Unidos, aunque después no firmó, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, Australia, ¿quién más? Canadá, Inglaterra, bueno, dijimos Rusia. Si ellos reducían las emisiones, se podía alcanzar un nivel de emisión que sea compatible para que no haya desfasaje en el clima y poder tener un clima estable que no genere afectación a la vida humana, a los sistemas, y también dice que no se debe afectar a la producción de alimentos. Pasado el tiempo, con el protocolo de Kioto se observó de que no era suficiente este instrumento y que incluso si se cumplía con la reducción que tenían pautadas estos países, que ahí sí era un porcentaje de reducción con respecto a lo que ellos emitían en 1990, era diferente a la concepción que les comenté recién de contribución nacionalmente determinada, era un porcentaje de reducción de un año anterior. Bueno, se observó de que no era suficiente, de que las emisiones globales siguen en crecimiento a pesar de tener el protocolo de Kioto. Entonces, ¿qué tenemos? Que aumentar más la ambición. También se observó de que los principales emisores también fueron cambiando, y que ahora China, por más de que por ahí en 1990 y posiblemente ahora tampoco sea un país desarrollado, pasó a ser el principal emisor. Entonces tenemos que generar instrumentos que pongan limitación a las emisiones para estos países, y por lo tanto se empezó a hablar del Acuerdo de París, que tiene un alcance finalmente para todos los países. No tiene distinción si es país desarrollado o país no desarrollado.
tiene alguna cierta flexibilidad en cuanto a la realización de inventarios y en cuanto a la ambición y en cuanto al financiamiento que tienen que promover los países desarrollados y no desarrollados, pero ahora todos los países tienen que hacer un esfuerzo en medidas de mitigación y también adaptación. Entonces en 2015 se crea el Acuerdo de París, rápidamente lo ratifican la mayoría de los países y ya entra en vigencia. Argentina presenta su primera contribución nacionalmente determinada en el 2016. Y según el Acuerdo de París, cada 5 años hay que ir actualizando esa contribución. Entonces, fines del 2020, se presentó la segunda. Acá voy a mostrarles la página donde se presentan las contribuciones nacionalmente determinadas, que tengo acá en la página web. Esto no sé si me puso recién. Acá. Acá hay una página que es de la convención, UNFCCC, es United Nations Framework on Climate Change. Y este es el portal donde se suben todas las NDCs. La primera NDC, que es del 2016, bueno, se presentó, esta es en inglés y esta en español. Esta ya no está vigente, pero les muestro para que conozcan la historia. Este es el gráfico que se presentó, en el cual acá tenemos la serie de emisiones que está sacado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero desde 1990, bueno, y también tenemos proyecciones hasta el 2030, que es el año en el cual se tiene que definir cuál es el compromiso de Argentina. Y esto se presentó acá en 2015, o sea, de acá en adelante eran proyecciones. Entonces se indicó que ya se habían empezado a tomar acciones de mitigación, y por esto es que la línea de tendencia sin medidas de mitigación ya empieza antes del 2015, porque ya existían medidas de mitigación al 2015. Entonces, lo que se explicó es que si no tendríamos medidas de mitigación, en función de las proyecciones económicas y de crecimiento y de producción nacional y ganadería, etc., las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 serían de 592 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Después se indicó que haciendo esfuerzos propios de medidas de mitigación, Argentina alcanzaría una meta de 483 megatoneladas. O sea, se va a reducir en función de lo que sería la línea de base un 18% de las emisiones. Pero siguen siendo más altas de lo que teníamos de emisión en 2015. En 2015 teníamos, 2016 por acá, poco menos de 400 megatoneladas para Argentina. Entonces este valor presentó bastante cuestionamiento por ONG ambientalistas internacionales, porque igualmente la meta que se proponía Argentina era superior a lo que actualmente estaba emitiendo. Ellos exigían o solicitaban de que Argentina emita por debajo de lo que se está emitiendo en Argentina al momento. Y también se explicó en esa NDC de que si Argentina recibe financiamiento externo, capacitación, financiamiento, recursos, tecnología, entonces incluso podría reducir más las emisiones hasta 369 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que sería en total un 37%. Pero que el compromiso por sí mismo era 483. Entonces después,
Y esto, a diferencia de otros países, lo que Argentina ha definido es que esta meta es economy-wide, quiere decir que es para todos los sectores un único valor, porque quizás se podría, o otros países lo hicieron, haber definido metas sectoriales. Agricultura se compromete con tanto, energía con tanto, transporte, etc. Internamente se trabajó en el Gabinete Nacional de Cambio Climático en desarrollar planes sectoriales para ver cuánto aportaba cada ministerio en esa reducción de emisiones. Bueno, y la NDC tiene un poco más de explicación de todo esto que yo les fui comentando, y también algunas cuestiones y criterios de adaptación. Después tenemos la segunda NDC, que esta es más reciente, es de 6 meses tiene, más o menos. Y en esta nos comprometimos con una meta más alta. Ya nuevo gobierno, y bueno, con Amílcar trabajamos en generar aportes de proyecciones para esta medida, y lo que se compromete acá es no exceder la emisión neta de 359 megatoneladas de dióxido de carbono, más, al 2030. Es decir que ahora sí nos comprometimos a tener una emisión neta al 2030 inferior a lo que estamos emitiendo actualmente. Esto es súper ambicioso, teniendo en cuenta de que, por lo menos en el sector agrícola, si uno proyecta de que va a tener, por ejemplo, una fertilización nitrogenada porque quiere tener más producción, porque actualmente estamos aplicando menos de lo que deberíamos para poder hacer tener un balance positivo, neutro, no perder nutrientes, o queremos, bueno, hay políticas de aumentar, no sé si han escuchado, a 200 millones de toneladas, se quiere seguir aumentando la producción. Entonces, bueno, en cuanto a fertilizantes, eso, aunque lo hagamos más eficiente, entiendo de que se va a aumentar la cantidad de fertilizantes y eso va a generar más emisiones. En ganadería también tenemos que trabajar mayor eficiencia, pero en caso de que planifiquemos, si sucede mayor stock, también va a generar más emisiones en términos absolutos. Entonces lo que se trabaja es en reducir las emisiones en términos de intensidad. Es decir, menos emisión por kilogramo de carne producido. Pero la meta, bueno, de Argentina es global. Y se está trabajando sectorialmente cómo es que se va a alcanzar ese valor. Les comentaba que había unos planes, les puedo mostrar porque los actuales todavía no, están en proceso. Estos son los planes del año 2019 que eran vigentes con la NDC anterior. Y ahora se están trabajando los planes actualizados con la contribución nacionalmente determinada actual. Bueno, esta es la resolución del plan general, y acá tenemos los planes, el plan general, el plan de energía, de transporte, industria, etc. Y el anexo 4 es el plan de agricultura. Hay otro plan para bosques. El plan de agricultura y bosques, lo que se decía es que para el plan actualizado, se va a estar en un único plan. Entonces, quiero mostrarles que tienen disponible en internet, o se los podemos alcanzar por mail. El plan, bueno, que como les decía, no es el actualizado, pero donde describe la política de cambio climático del sector agro, los objetivos al 2030, cuestiones tanto de adaptación y mitigación,
y cuáles son las líneas propuestas para reducir gases de efecto invernadero. También habla de las tendencias de emisión, de cuánto emite cada actividad, que eso un poco vamos a estar viendo ahora también. A ver, antes de volver a la presentación, les muestro algo más del material que tienen en Internet. Esta es una página de Internet del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero que organiza el Ministerio de Ambiente. Y tienen, primero, material gráfico. De esto vamos a estar viendo en la presentación, que explica un poco de lo que vieron con Amílcar, de los gases, la implicancia, el efecto invernadero. Lo que estamos viendo ahora de la evolución de la política climática internacional y en Argentina. Bueno, esto es de la primera contribución nacionalmente argentina, que le decía de no exceder 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, y después la meta con financiamiento externo, que era mayor. Y después información de gases, que esto es general, después tienen... Todo esto lo vamos a estar viendo en la presentación por sector, energía, bueno, yo no les voy a hablar de energía, de industria. Y también tienen en esta página una plataforma interactiva donde pueden ir a identificar cuál es el sector que quieren conocer, las emisiones, cuál es el año, pueden seleccionar todas las categorías, ganadería, y acá les va mostrando, actualizando los porcentajes de emisiones, o se pueden bajar de resultados, y acá, perdón, si ponen todos, les va a mostrar para bajarse un Excel. ¿Cómo es que se pone? Hay una forma, hay que investigar un poquito, que acá te parece para bajarte el Excel, y es un Excel con una plantilla que baja todas las categorías de emisión de alimentaria, y también ahí puedes ir filtrando por agricultura, ganadería, y cuánto emite para cada año. Hay que conocer un poco la estructura de las categorías de emisión, porque uno no está acostumbrado a eso. Vamos a ver, volviendo a la presentación, vamos a hablar un poquito de esas categorías. Bueno, entonces, ya vimos la primera línea, yendo a la segunda. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Esa información está siempre a nivel nacional o se puede llegar a tener datos regionales o por provincia? Sí, hay información que tenemos a nivel provincial, hay información que tenemos a nivel departamental, pero departamental no está en ese nivel de detalle publicada. Provincial sí, pero no toda, porque depende del nivel de desagregación que tenemos la información. Por ejemplo, ganadería bovina, que es el caso que mejor conoce Amílcar, tenemos el grado el dato de actividad, que es el stock. Tenemos información de SENASA que está a nivel departamental. Entonces eso nos permite hacer un cálculo a ese nivel. Pero, por ejemplo, fertilizantes, usamos el dato de CIAFA, que está a nivel nacional. Entonces en ese caso no tenemos información provincial. A ver si, no estoy seguro, pero a ver si te permite. No. Si está acá a dividir por provincia.
Abajo está, me parece, Andrés, desagregación provincial. Acá está. Fíjate, ¿no? Ven acá que hay Excel, esto es lo que yo les comentaba antes. Desagregación provincial, bien. Entonces, ver resultado por provincia, y acá le pone. ¿Ven? Por provincia, sí, acá tienen un montón de información, y acá lo tienen para todo alimentario, pero si seleccionaríamos solo agricultura, podemos ir directamente en Mendoza, seleccionamos, y nos va a ver, bueno, muestra todos los sectores. Pero si se bajan el Excel, ahí sí, no sé, por ahí vos estabas interesados en ganadería y podés ir a ver dentro del Excel cuáles las emisiones de Mendoza. En algunos casos, te decía, lo vas a poder encontrar y en otros no, como fertilizantes. Buenísimo, gracias. También sé que el Ministerio de Ambiente está trabajando en las provincias para que se capaciten, se fortalezcan y puedan utilizar bien esta información. Sería medio redundante, queda a determinación de ellos, si quieren las provincias tener su propio inventario, porque prácticamente que ya está calculado con este inventario nacional. Porque al tener el dato desagregado es que podemos identificar las provincias fuertemente. Bien. ¿Puedo hacer otra pregunta yo? Sí, claro, todas las que quieren. Después que se hicieron todos estos, vos presentaste todas estas conclusiones, este trabajo, ¿hay una propuesta, programas para modificar o incentivar determinado tipo de producciones en el país? ¿O eso sigue charlando en diferentes meses? Bien, por un lado está lo que es el inventario de gases de efecto invernadero, que eso se viene haciendo, como ven acá, desde el 97, que es reportar cuánto emitimos. No implica la necesidad de un cambio de adaptación tecnológica para limitar esas reducciones o para que sea más eficiente. Entonces, es un trabajo que está muy relacionado con eso, pero es independiente, es cuánto emitimos. Porque esto de ECN es comunicación nacional, que son unos documentos que incluyen muchas más cuestiones que inventarios, que solicita la convención. Argentina presentó 3, en el 97, 2007 y 2015. Y después se agregaron los informes bienales de actualización. Bueno, se hizo uno en el 2015, uno en el 2017, cuando empezamos nosotros con Amílcar a trabajar, pero en este participamos muy poco, y ya en el BUR 3 y ahora el que va a venir en BUR 4 ya estamos trabajando activamente. Entonces eso va por un lado. Y por otro, son estos planes de cambio climático y agro, que recién les mostré, que está vigente el del 2019, y ahí sí se promueve de que las áreas productivas presenten programas de mitigación para aumentar la eficiencia productiva, que eso en línea a lo que vos decías. Recién a partir del Acuerdo de París, que es del 2015, se empieza a tratar de trabajar en medidas de mitigación en lo que respecta a los países en vía de desarrollo, y principalmente agricultura sigue siendo dentro de los sectores el más difícil de trabajarlo. Porque, bueno, somos un país agrícola, queremos seguir aumentando la producción, pero entonces el enfoque que le damos a este sector es de mejorar la eficiencia, por ejemplo, mejorar la tasa de destete, tenemos un poco más de aproximadamente 60% de tasa de destete, entonces hay vacas que están emitiendo gases que no están siendo productivas. Entonces eso es lo que se trata de promover para reducir los gases. O capturar más carbono, por ejemplo, bueno, siembra directa ya se está haciendo, pero puede haber cultivos de cobertura, cultivos de invierno, y todo eso es lo que se trabaja en el plan de cambio climático y agro, que les mostré la versión vieja, aumentar, por ejemplo, la superficie con plantaciones forestales,
aumentar la eficiencia en la aplicación de fertilizantes. Bueno, hay un montón de prácticas que pueden, que al haber estado trabajando en el inventario, nos permite conocer que estos son drivers, que son prácticas productivas que podrían tener incidencias en emisión, que son medidas win-win y que se tratarían de promover desde la política nacional. Pero bueno, ¿cuáles son esas medidas? Eso queda a definición de las áreas productivas, no desde mi dirección, que es Dirección de Producciones Sostenibles. Yo participo en articulación con ambiente, en elaboración de inventarios, en hacer cálculos, pero las líneas políticas y incentivos para estas cuestiones queda a definición de las áreas productivas. Claro, no se hacen sugerencias desde este sector, solo nada más ni nada menos se muestran los números, los datos. Sugerencias sí, perdón que te interrumpa, sugerencias sí, porque uno puede identificar cuáles son las acciones win-win que, por ejemplo, esto, aumentar la tasa de destete. Pero después tomar la determinación y el instrumento a aplicar para que el país pueda aumentar la tasa de destete, eso ya queda ahí sí a definición de la Secretaría de Ganadería, Subsecretaría de Ganadería. Y una última pregunta, ¿y esto es a nivel país y a nivel regional se sigue lo mismo? Digo, en estos países en vías de desarrollo, o por ahí lo dijiste y yo me lo perdí, pero a nivel regional. ¿Regional internamente dentro de Argentina o regional como Sudamérica? Regional como Sudamérica. Bueno, cada país tiene su propia contribución nacionalmente determinada y no todas tienen las mismas metas y formatos. Por ejemplo, Uruguay, es interesante el caso, el coordinador de Uruguay, de la parte agrícola de Uruguay, Sábal, que bueno, con Amílcar lo conocemos, y tiene una meta que es sectoral, por categoría, por ejemplo. Para fermentación entérica dice, no voy a emitir tanto más que esto, pero tampoco en términos absolutos, sino por intensidad, como les hablaba de recién. Tantas toneladas por carne producida. Cada país definió las metas de forma diferente. Entonces, Chile tiene una meta global única, pero en función del PBI. No voy a emitir tanto más de gas de efecto invernadero en función a el PBI que tiene. Nosotros tenemos una meta absoluta, que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Pero lo que hacemos a nivel regional, y yo tengo una articulación con muchos de estos equipos, es generar capacidades en conjunto. Hay distintas redes, una red latinoamericana de gases de efecto invernadero que genera capacitación, que se reúne bueno, por la pandemia periódicamente. Hay otra red que se llama, más reciente, que es solamente agricultura a placa, que trata de desarrollar proyectos también para generar capacitación, para mejorar inventarios, para promover políticas de mitigación. Entonces estamos en contacto, también trabajamos en conjunto en lo que son las negociaciones de la convención, así que no hay un compromiso regional, pero articulamos porque, bueno, también cada país tiene sus realidades diferentes. Y Andrés, otra pregunta. Esa meta que nosotros fijamos que es global, en los futuros hay que cambiar la ley para que sea, porque ahora que escucho como PBI me parece mucho más interesante esa meta, o la meta por kilo de carne. ¿Eso se puede cambiar o nosotros tenemos que quedarnos con esa global? Bueno, cada 5 años se puede cambiar la meta, pero cada meta tiene que ser más ambiciosa que la anterior.
Entonces, si queremos cambiar el enfoque de la meta, tenemos que demostrar que sea más ambiciosa. Esa metodología de la meta absoluta, una definición de ambiente, nosotros desde agricultura siempre hemos cuestionado porque es un poco choca con lo que es la producción agrícola, porque nosotros estamos en términos de intensidad. Nosotros no vamos a dejar de tener intención de aumentar la producción. Claro. Sí, hacerlo de forma más eficiente. Claro, porque esa meta tan absoluta también no te permite ver que si lo haces como un cociente de productividad, me parece que se visualiza mejor la eficiencia, no sé. Sí, a mí me parece mucho más lógico, como decís vos, pero bueno, son decisiones que se toman más arriba. También desde el Ministerio de Ambiente, Gabinete, Presidencia se propuso de una forma que también tiene sus ventajas, porque si vos planteas una meta en términos de intensidad, cuánto sea por PBI o por producción, si vos haces la sumatoria de las metas de todos los países al 2030, no sabés cuánto es que el mundo va a estar comprometido a dicho año. No sabes si vas a estar alineado con el Acuerdo de París, que es no superar los 2 grados centígrados con respecto a la agricultura. Porque no sabes cuál va a ser el PBI de Chile, no sabes cuál va a ser la producción ganadera de Uruguay, y así, etc. Entonces, el beneficio de decir en términos de emisiones absolutas es ese. Sí, es verdad. No dependes tanto del divisor, Claro. Aparte te agrego algo, si querés, digo, está bueno ese indicador que relaciona las emisiones con el PBI en países donde el PBI va hacia arriba, ¿no? Es decir, se supone que vos, cuanto van pasando los años, tenés más población, obviamente cada año la población aumenta. Eso indirectamente es como que te hace aumentar el PBI. Lo lógico también sería que en cualquier país el PBI vaya para arriba. Entonces, si vos te mantenés con las mismas emisiones o con las emisiones constantes y subís el PBI, entonces lo que haces es ir bajando año a año esa relación, con lo cual estás demostrando que mejorás. Ahora, por ahí ese análisis para Chile le va perfecto. Para nosotros no sé si nos conviene, porque nuestro PBI viene así, en picada. No, a mí me gusta el otro, entonces, el que relaciona con producción. ¿con producción de carne? Claro. Bueno, Ese claro, me parece. claro. Sí, con Pero producción, claro. también habría que tomarlo con cada una de las, con energía, con todo, digamos. O vos lo podés tomar individual, ¿no? Para cada sector, ¿no? Andrés, cada sector lo definís, si es por productividad. Bien, la estructura de la contribución nacionalmente determinada no es fija, entonces cada país pudo haberlo hecho como quiso. Uruguay lo desagregó, sí, para cada categoría dentro de su sector. Entonces, por ahí, y energía podría haber hecho otro criterio. Entonces, pero lo que se definió, por lo menos al momento, es que dentro del plan de agro sí vamos a tener esos tipos de indicadores. Y si ganadería en algún momento consolida dentro del plan ganadero que se está trabajando una medida de mitigación, yo estimo de que sí va a tener un indicador de monitoreo que va a ser ese. El ministerio va a presentar eso ambiente
como su plan agro, y independientemente de que la contribución nacional sea absoluta. Ambiente va a tener que buscar una forma de cómo presentarlo. A ellos no les conviene porque les va a dificultar, pero bueno, estos son internas que tenemos choques entre las dos áreas. Ellos quieren que tengamos metas absolutas y nosotros no vamos a trabajar en ese sentido. Sí, por ahí en forestales, en plantaciones forestales podemos trabajar en metas absolutas porque decimos, bueno, vamos a aumentar la superficie forestal. Y bueno, ¿eso cuánto va a capturar de gases de efecto invernadero? Tanto. Y ahí sí es una meta absoluta. Entonces, cada medida de mitigación va a tener su propio indicador que, bueno, tendrá su propia lógica. Y hay no hay como una, así a nivel mundial, ahora ya no regional, como un tope o unos valores a lo que cada país se tiene que sumar o decir yo de acá no paso. Bueno, eso es cada país autodefine su tope. En el protocolo de Kioto tenía un porcentaje de reducción con respecto al 1990. Por ejemplo, no sé, te decía, en 2020, la Unión Europea, no me acuerdo exacto el valor, pero tiene que tener un 10% menos de emisiones que lo que emitía en 1990. No tomen ese valor como exacto, ¿eh? Y eso quedaba definido en el acuerdo, en el protocolo de Kioto. Y solamente para países en desarrollados. Ahora cada país lo autodefine y eso en la contribución nacionalmente determinada. Y si un país se pone una ambición no tan alta, y bueno, es lo que pasó en Argentina, que hubieron organizaciones que clasificaron a la ambición de Argentina como muy escasa, porque su contribución al 2030 en la primera NDC era superior a las emisiones que estaba teniendo en Argentina a dicho momento. Entonces, no hay como un criterio internacional que te diga cuánto tenés que reducir. Pero bueno, si no reducís lo suficiente, por ahí vas a tener presión por parte de algunas ONGs para que aumente la ambición. Y que es lo que pasó quizás en Argentina y que en la segunda NDC se aumentó bastante. Muchas gracias, qué interesante que es esto. Bueno, Andrés, una preguntita. ¿Hay una página internacional en la cual vos podés ver las emisiones del mundo? ¿Existe? ¿Cada país, o sea, presenta las emisiones o los comunicados? Sí. Hay páginas, pero no hay algo así tan oficial. Y por ejemplo, el otro día me escribieron y me dijeron, ¿cómo puede ser que en esta página, que era de la convención, presenta para agricultura tantas emisiones y en el inventario oficial de Argentina diga tal otra nivel de emisiones? Y era porque la página de la convención que me estaba mostrando tenía emisiones de un inventario viejo, que era del 2015. No estaba o sea que después, no hay una página en el mundo en la cual estén obligados todos los países a subir los informes. Los informes sí, los informes se presentan, pero vos tenés que entrar a cada informe y sacar el valor. Ah, y esa página, justamente, esa página. Sí, vamos a buscarla. Mi pregunta es para ver cómo estamos situados en el mundo, digamos, en cuanto a nuestra gestión. Sí. Nosotros estamos más o menos puestos, si ordenás de mayor a menor, sí. Más o menos en el puesto 21, 22 de magnitud de emisiones. Y representamos aproximadamente el 0,8% de las emisiones a nivel mundial.
Ah, bien. Menos del 1%. Si vos juntás la Unión Europea, que tiene las emisiones como bloque, pero bueno, ahí podría significar en Inglaterra no, las principales emisiones. Si juntás la Unión Europea, Estados Unidos y China, pasás el 50% de las emisiones. Ajá, perfecto. Después tenés otros grandes emisores como Rusia, Brasil, India. Pero sí, en la convención están los reportes, por ejemplo, BUR, Argentina, UNEP, sí. No, este es el reporte directamente de Argentina, pero... Acá. Esa página. El reporte de Argentina, y si vas más arriba... Ok. Esa página. Ahí. Vas entrando al país que querés y tenés todo... Esa página, Andrés, justo. Perfecto. Y BUR es para... Acá están separados los de los de anexo 1 y no anexo 1. Hay otra sección dentro de esta misma página que es para... Anexo 1 son países desarrollados que están definidos en la convención y no anexo países no desarrollados. Después hay una ONG que tiene, si buscan dentro, creo que se llama WRI, que tiene muchos gráficos y figuras, pero no es oficial. Pero acá pueden llegar a encontrar comparación de emisiones entre todos los países. Genial, genial. Gráficos y todo. Esta página, acá tienen una base de datos muy interesante, que sí vas a encontrar lo que buscas. Es una ONG, no es algo oficial de un organismo de Naciones Unidas, ni algo por el estilo, pero sí es muy seria y podés tomar información de aquí. Perfecto. ¿Puedes copiarlo, Andrés, y pasarlo por el chat? El link así ya les queda. ¿Dónde tengo el chat? Y la anterior también, claro. Abajo, fíjate si te puedes conectar al chat abajo. Estoy perdida. Porque esto es Mitch. Estás compartiendo, pobre, entonces te complica. Claro, se te complica, así es. Pobre, no. Bueno. Sacamos. Bueno, se lo paso a Milcar y él lo comparte. Dale, después lo pasamos entonces. Y bueno, hay que tratar de que vos, en esta comparación entre países, no es exacta, pero es lo mejor que hay, porque hay países que usan algunos criterios metodológicos distintos a otros. Ahora, en la presentación por ahí vemos. Entonces, es lo mejor que hay, pero no es exacta. Hay algunos criterios diferentes. Porque así como es tan libre para elegir que sea absoluto o que sea proporcional, también es libre para la metodología, o hay una metodología mucho más... No, la contribución es libre, pero eso no es inventario, eso es aparte. Las metodologías de inventario de gases invernadero tienen sus reglas que hay que seguir, tienen mucha flexibilidad, pero no es libre. Ok, está protocolizada. Está bien. Bueno, entonces Argentina presentó inventario en el 97, 2007, 2015. En el 97 y 2007 coordinó la Fundación Bariloche el inventario, y la parte de agricultura contrató especialistas de INTA. Por ahí conocen a Laura Finster, que trabajaron en ese equipo, a Miguel Taboada, y la parte
de árboles, no estoy tan seguro, creo que fue de la Universidad de La Plata. Después, en la tercera comunicación, que coincide con el informe bienal 1, cada uno de estos hitos es que hay un inventario nacional. Acá ya coordinó Ministerio de Ambiente, no la Fundación Bariloche, y contrató para el área de agricultura a Fundación Acrea en 2015, y también en 2017 lo hicieron con Acrea. 2017 es cuando yo empecé informalmente a trabajar en este tema, pero nuestra información ingresó al inventario en el PUR 3. Y bueno, y ya también en el PUR 4. Yo, así como articulo con Amílcar y con otra gente del equipo de ganadería, para las emisiones de ganadería, con Amílcar son las bovinas de carne, también hay gente para bovinos de leche, ovinos, caprinos, equinos, etc. Después tenemos gente para forestales y para agricultura, que todos ellos proveen datos de actividad, de superficies, de extracciones, de stock, y también nos ayudan a definir criterios metodológicos. Y bueno, y después, acá abajo que tenemos otro tipo de reportes y actividades que se han hecho, o revisiones de los inventarios. Entonces, ¿cómo se hacen los inventarios? Acá sí, esta es la metodología que me preguntaban antes. Hay unas directrices del IPCC. ¿Han escuchado nombrar al IPCC? Yo no. Bien. El IPCC es un panel intergubernamental de cambio climático que existe desde 1988, y es quien hace todos estos reportes de cómo impacta el cambio climático. A una cierta cantidad de años, 4 o 5 años, hacen un reporte con distintas secciones donde se seleccionan investigadores de distintos países, buscan tener un balance regional, balance de género, y investigadores que estén bien involucrados en los temas, donde contribuyen a revisar información científica publicada al momento para consolidarla en un reporte en el cual identifican conclusiones, y a cada conclusión le determinan si es altamente consensuado esa definición, o si tienen una confianza media o media alta, por ejemplo. Tenemos varios investigadores de Argentina que han participado en estos reportes. En el 2007 hubo un reporte de estado de actualización de la información respecto al cambio climático que ganó el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo. Y además de escribir estos reportes, tienen otras actividades, que por ejemplo fue desarrollar las directrices para el cálculo de gases de efecto invernadero. Las directrices se elaboraron en el 96, y entonces cada país tiene que seguir estas directrices. No es tan flexible como me preguntaban recién. Entonces Argentina los primeros inventarios las hizo con las directrices del 96, que en verdad se hicieron en el 2005 y se actualizaron algunas cuestiones en el 96, pero entonces son las del 96 las que se fueron actualizadas. Después, a lo largo del tiempo, sacaron reportes aislados de buenas prácticas. OBP son buenas prácticas, son siglas. La O no sé de qué es, B de buenas y P de prácticas. Y después, en el 2006, sacan una metodología actualizada que incluye todo lo que había en las buenas prácticas, más otra información extra, y sacan unas nuevas guías actualizadas, que a ese momento era lo más actual que había.
cálculo de emisiones. Y los inventarios se dividen en 4 sectores. Ya se lo mencioné, me parece. Energía, procesos industriales, residuos y usos de la tierra y silvicultura y agricultura. Este sector a su vez tiene una subdivisión que ahora vamos a ver. Bueno, termino esta filmina, no sé, Amílcar, si vos querés que hagamos un intervalo porque ustedes vienen de antes, o cuando quieras avísame y frenamos un poquito. Dale, si querés hacemos, sí, así los dejamos, por lo menos pararse, tomar, Dale, respirar. déjame terminar esta filmina, Dale, que ya dale, estamos, y dale, hacemos el intro. dale. Bueno, y en el 2019, hace poquito, hubo otra nueva actualización. ¿Por qué? Porque había mucha investigación más actualizada, con factores de emisión, con elementos que no habían sido incorporados en el 2006, que entonces se incorporaron para una metodología actualizada del 2019. El IPCC creó el documento, pero al momento la convención no lo adoptó como requisito para que los países tengan que utilizarlo. Entonces, Argentina y todos los países del mundo todavía reportan con las directrices 2006. De hecho, hay algunos países en vías de desarrollo que todavía usan las 96 porque hay flexibilidad para que los países en vías de desarrollo utilicen estas guías, pero los países desarrollados sí o sí tienen que usar las 2006, o sea, es requisito de la convención. Y en algún momento se espera de que esto migre y que la adopción adopte las guías 2019. Si bien la convención no lo adoptó, está bien visto de que sean utilizados. O sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, acá una metodología o factor de emisión que nos es fácil de implementar, que nos mejora la precisión del cálculo del inventario, entonces, por ahí no en el BUR que estamos terminando ahora, pero sí posiblemente en el siguiente ya hay elementos que podríamos empezar a incluir. La ley 2019. Y en el futuro esto va a ser actualizado periódicamente, porque siempre va a haber mejoras de cómo hacer los cálculos. Bueno, ahora sí, entonces, si quieren, antes de pasar a la otra filmina, hacemos un intervalo. Amílcar, te dejo vos. Dale, bárbaro. Yo